En programa radial, Zulay Rodríguez Lu aclara y explica aún más. Y estas son las cosas. Quiero comenzar este video diciendo que estas son las cosas que no me gustan. Porque claramente, diariamente, cuando una persona, eso desgasta, una persona tiene que andar, cuando no goza de la popularidad, cuando me refiero a la popularidad, me refiero a la popularidad en los medios, en la popularidad ante los oligarcas, los grandes poderes económicos. Cuando en este país una persona, este país no, en el mundo entero, cuando una fuerza dominante, ya sea ultraderecha, ultra socialista, conservador, progresista, cualquier ideología impera en el poder económico, en el poder de gobernabilidad, incluso en el poder de los medios, es muy difícil ser el diferente y tratar de defender tu postura. Te la vas a pasar casi toda tu vida o tu gestión explicando cada cosa que tú haces una y otra vez, repetidas veces te van a preguntar la misma, porque esta es una guerra de desgaste. Y es lo que veo que le hacen a Zulay. Tiene que ir a todos los medios a explicar la misma cantaleta. Y hacen ver estos medios como que ella es una terca, una jodedora, una persona intransigente que está peleando cosas que no tiene que estar peleando porque no vas y no vas. Entonces eso quiero que entiendas que la narrativa, cuando la controlan los medios, obviamente, los medios de comunicación tradicionales controlados por los poderes económicos de Panamá, ¿verdad? Cuando la narrativa es controlada, mira, ahí está el ejemplo del profesor Escobar, ahí está el ejemplo de la Tepecita, el que va en contra de la narrativa, lo sacan del sistema. Pero es que se ve evidente y todos los días lo comprobamos. ¿Dónde están los periodistas más populares en estos momentos? En YouTube, en Instagram, en TikTok. ¿Cuáles son los medios más virales? Por más que traten los medios tradicionales de decir que ellos son virales, eso es falso. Incluso, no es por hablar, pero yo tengo algunos videos que son mucho más vistos que cualquier video de estos medios de comunicación. ¿Por qué? Ese fenómeno, ¿por qué? Es muy fácil de explicar. Porque la gente conecta más con los pies en la tierra, en la realidad de lo que estamos viviendo. No es que somos dueños de la verdad, no lo somos. Nadie lo es. Siempre la verdad se cuenta según, se interpreta según quien la dice o quien la está contando. Pero, ¿qué pasa? Hay un gran porcentaje de panameños que están cansados de las mentiras mediáticas de estos medios mercenarios. Entonces, optan por no ver esos canales tradicionales, optan por buscar métodos alternativos de encontrar la noticia, y no solamente encontrar la noticia, sino escuchar una opinión distinta a la línea que manejan los medios tradicionales. Porque es una línea, lo mismo que sale en un canal sale en el otro, a la misma hora, incluso en el cambio de propaganda, lo mismo. Pero si eso no es nuevo, eso se ha visto desde hace cuánto tiempo. Entonces ahora vamos a escuchar a Zulay Rodríguez, que una vez más tiene que explicar ahora con detalle, con manzana, con perita. Ya no sé ni con qué lo está explicando Zulay. Vamos a escucharla. A ver qué dice aquí Zulay con respecto a lo mismo de siempre, a las impugnaciones. Exacto. Aquí la gente que no, por la plancha. La plancha no puede excederte a la cantidad de número de los votos válidos. Y viene otro aspecto curioso para los que viven allá en el Caribe. Resulta ser que en esa elección, allá en Bocas del Toro, el candidato presidencial que más votos tuvo fue el señor Molino, evidentemente, 21.000 votos. Luego de eso le siguió Zulay Rodríguez con 13.800 votos. Después Rómulo Ruz con 12.000 y resto de votos. Después creo que le siguió Lombana. Y después venía el candidato del PRD, el señor Gaby Carrizo, que era apoyado por el supuesto diputado más votado de esa provincia. Entonces mi pregunta es, si resulta ser que tu candidato presidencial quedó como de quinto y tú lo apoyaste y son los mismos votos, como es que tú tienes 17 y el otro quedó atrás de la ambulancia como con 7.000, 6.000 o una cosa así?
O sea, definitivamente no da, ¿ok? Porque si estamos hablando del mismo grupo de votos, hasta la hora de ver la correlación, no hay ningún tipo de incidencia, que es lo que están diciendo, que hubo gente que votó por Rómulo y que votó por Zulay, que al final le dio los votos a ese caballero. O sea, como que hay bastantes cosas que el sistema electoral de nosotros necesita ser transparentado, porque definitivamente... Transparentado, cambiado, modificado, modernizado, ya no sé cuántos, no sé, adjetivos se le puede decir. Se entra a bastantes interpretaciones. No, es que ya yo me he dado cuenta que esto pasó. Y no solamente ahora, porque acuérdate que en la elección pasada a mí me quitaron 300 y pico de votos, que esos 300 y pico de votos no pueden migrar. Y tú te recuerdas que yo lo impugné, porque yo decía, yo no voy a poner 25,000 dólares para recuperar 300 votos. 300 votos, pero sí notó que hubo una disminución significativa en la elección pasada. La Porque ya mañana no había del sido proclamado. 2019, del lunes, ya era lunes de la elección del O sea, 5 que de mayo de viene dándose 2019, desde hace mucho decía que tiempo. Zulay tenía, en esa entonces estaba en la nómina del PRD de 29.033 votos. Al día siguiente, cuando le entregan el acta de proclamación, yo vi que 28.743. ¿Y qué pasó con los 300 votos? Bueno, en esa elección pasó una situación similar a esta. Y es que el que llegó tercero por el PRD llegó por 4 votos, y uno de los que quedó afuera fue el señor Lara, que según las actas no había alcanzado la curva por 4 votos, pero a Zulay le quitaron 300. Y el TER decía una cosa y nuevamente el acta decía otra. O sea, esto ya es un asunto reiterado, que a mí se me había olvidado ese dato, pero definitivamente también llama poderosamente la atención. ¿No? Y es importante, mira, el Tribunal Electoral no puede ser juez y parte, que es lo que nosotros hemos visto, son jueces y parte. Entonces, no debería ser. Nosotros nos dimos cuenta con la firma de la libre postulación, pero ¿tú lo te es. acuerdas? Que en diciembre del año 2022 me habían quitado 700 votos, y gracias de que Paco Carreira es una persona bien honrada, se lo habían traspasado a él. Y Paco vino y me hizo la denuncia y dice, oye, estos votos no son míos. Entonces te das cuenta que esto ya lo lleva haciendo el Tribunal Electoral desde hace mucho tiempo, pero nadie los La queja de Zulay es evidente aquí. investiga, porque ellos no tienen un ente superior donde nosotros podamos acudir para evitar que ellos sean juez y parte. Eso, bueno, legalmente, como ya lo dice allí, pero es legal, ¿no? Es legal que el Tribunal Electoral es juez y parte. Debería haber un ente superior. No sé si ya podríamos decir que la Corte Suprema de Justicia tomaría decisiones al respecto. No lo sé. Yo pienso que la Corte Suprema es el ente superior, pero no sé si tiene la jurisprudencia debida. Habría que alguien me pueda ilustrar aquí en los comentarios. Dice por acá, ¿qué pasó en el banco? Ok, vamos a explicarle rapidito. Cuando usted mete una fianza en el juzgado electoral, usted no sabe qué juzgado le va a tocar. Porque la fianza es un prerequisito para poder presentar la fianza, ¿verdad? Entonces, o sea, para poder presentar la impugnación. Entonces, cuando usted lleva la impugnación, usted de los 3 juzgados, ellos hacen un sorteito, un número, no sé. Primero, segundo, tercero. Y ahí le dicen, bueno, usted le quedó el 3, usted le quedó el 2, usted le quedó el... Nosotros no podemos poner juzgado primero, juzgado segundo, tercero, porque eso es a un reparto, puede quedar cualquiera. Y por eso nosotros tenemos que poner juzgado electoral en turno. Cálmate, no asumas que la gente lo sabe. Pero usted, hasta no presentar la impugnación, usted no sabe qué juzgado le va a tocar. Bueno, ¿qué dice el banco? Dígame, ¿cuál es el número de juzgado? Señor, no lo puedo saber. Tiene que ser un juzgado en turno. ¿Por qué? Porque el reparto se da después que yo presento la impugnación. Una cosa como obvia. Oye, ahí está el asesor que la acompaña en los videos y todo esto, que de verdad que tiene muy buen conocimiento y hacen docencia a la vez en este momento. Entonces estamos tratando de subsanar eso. Son parte de las debilidades del sistema que definitivamente nos dan a esta situación. Sí, así es. Entonces tenemos 3 horas esperando, porque el juzgado le dice al Banco Nacional que hay que poner juzgado electoral en turno, y el Banco Nacional, dentro del programa de su computadora, que tiene dentro de la computadora, dice que no puede poner juzgado electoral en turno porque eso no le aparece, y por lo tanto no hemos podido consignar la fianza de impugnación para poder entonces nosotros presentar mañana la demanda. La plata la tienen, pero no han podido consignar por tecnicismos. Muy mal. A Alejandro Pérez y al abogado Y lo malo de todo es que el gobierno actual es, o sea, ella está bajo el paraguas del gobierno actual, el tribunal actual, la Corte Suprema actual, pura gente que no la quiere. Dios mío,
Pura gente que no quiera Zulay. Sí, eso es lo que vamos a tener nosotros que hacer porque a nosotros sí nos están poniendo problemas para poder presentar, pero es lo que yo te digo y que nosotros hemos visto de manera reiterada. Nos han presentado problemas desde que yo he sido crítica de este gobierno. Sí, porque Mira, en realidad lo que ahí hay que demostrar, ¿usted tiene cómo pagar la fianza, sí o no? Si lo tengo, lo voy a pagar con un cheque de herencia. Ah, bueno, entonces se le invitó la fianza y ya se acabó. No, ¿Cuánto tiempo demora eso? Y ponle que pero minutos. ellos me hubieran puesto en el término de que yo pudiera utilizar lunes, martes y miércoles. Yo tengo el Banco Nacional 3 días, pero mañana, que es sábado, el Banco Nacional cierra al mediodía y el domingo no trabaja. O sea que yo tengo hoy que sacar esa fianza. ¿Y hasta qué hora están ellos? Hasta las 3 de la tarde. Y yo tengo a la persona ya para que me saquen la fianza y no le hemos podido sacar. Imagínate tú. Así que bueno, básicamente eso es lo que hay. Primero Dios, esperamos mañana o pasado presentar, vamos a anunciarlo, vamos a pasarlo en vivo, Sí. vamos a ir a las escalinatas del Tribunal Electoral y junto con los medios de comunicación dar a conocer la impugnación. La impugnación hay elementos contundentes y de fondo para impugnar. No tengan duda, lo vamos a demostrar y esas elecciones, esas actas se van a tener que declarar nulas y van a tener que hacer elecciones. Señor magistrado, lo único que pedimos es que se respete el derecho de la compañera y de los demás miembros de la nómina que fueron afectados con ese manejo irregular. Zulay, para despedir. Bueno, yo les doy las gracias a todos y sobre todo al profesor Miguel Antonio Bernal, a quien yo quiero y aprecio muchísimo. Profesor Miguel Antonio Bernal para mí es como si fuera mi segundo papá. Él conocía a mi papá Rafael Rodríguez, porque a mi papá le pasó lo mismo. Él fue una persona valiente. Una historia que está contando. Y para los que se preguntan el tono de voz por qué cambia, es porque Instagram en los en vivo tiene un problema muy raro últimamente. Las actualizaciones recientes están muy malas, que la voz se una cosa así, pero es porque se pone lento y después se pone rápido, lento. Son actualizaciones raras en los live que está tirando Instagram. Muy mal esa actualización. Que Dios lo tenga en su gloria. Y cuando mi papá quiso investigar un peculado de la Caja del Seguro Social por más de 300 millones de dólares de viviendas que nunca se construyeron y seguros sobre esa vivienda, 300 millones de dólares. Wow, este es el país de los millones de dólares. Millones. que nunca se ejecutaron, mi papá dijo, aquí voy a hacer las investigaciones y los culpables irán a la cárcel. Al día siguiente estaba exiliado. Que me acuerdo que en ese momento el cuartel general donde lo llevaron le pusieron una pistola y le dijeron, si usted no renuncia lo matamos. Tenían hasta la ambulancia para decir que mi papá se había quitado la vida. Entonces mi papá tuvo que renunciar, se asiló, estuvo en la embajada de Venezuela. Le tenían la ambulancia inclusive para decir que él, wow, qué nivel de película. Las películas se quedan cortas con la vida real. Donde posteriormente le dieron salvoconducto y estuvo en Estados Unidos por un periodo de 3 años por querer hacer lo correcto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta noticia? Zulay Rodríguez Lu aclarándole al pueblo panameño otra vez. ¿Qué necesidad? Tienen todas las pruebas. ¿Cómo queda el tribunal? Que están callados, que dice que la cantaleta, la molestando, la inconformidad, no aceptan. Eso es lo que ha dicho el magistrado. Cuando uno está viendo públicamente las cochinadas de las actas, cómo están redactadas. Malo, 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 malísimo, pésimo. Pero bueno, amanecerá y veremos. Mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a ver Zulay cómo avanza. Y yo voy hasta aquí pendiente para reaccionar a eso. No tengas duda. You know, bra.